and I can seize my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Bienvenidos a el webinar en vivo de Revolución Emprendedora. Esto es Reinvéntate con el Emprendimiento. El evento que hemos llamado Atrévete a Emprender, nuestro movimiento, nuestra tribu, Atrévete a Emprender de Revolución Emprendedora. Este webinar se llama Reinvéntate con el Emprendimiento. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar ahora con el webinar. Miren, hay algo muy importante, algo que a mí me cambió, que me transformó la manera de pensar, que me transformó la manera de ver las cosas, ¿no? Aquí ustedes ven una pantalla, ¿no? El universo. Este es el universo. E imaginemos que este universo, todo lo que está representado, cada estrella y todo lo que vemos aquí, todo el cosmos, representa todo el conocimiento que pudo desarrollar el ser humano, que pudo desarrollar la humanidad desde que existe. Todo el conocimiento, toda la ciencia, absolutamente todo está representado en esta imagen, en esta gráfica que ustedes están viendo aquí del universo. Ahora, respecto a todo este conocimiento que existe, respecto de todo lo que nosotros sabemos, respecto de todo lo que el ser humano sabe, respecto de todo lo que hemos podido conseguir, ¿cuánto realmente sabemos nosotros? ¿Cuánto sabés vos acerca de todo el conocimiento que existe? Bueno, lo cierto es que podemos representarlo con un punto, que es este que está aquí, ¿no? Este punto representa el conocimiento que tenemos nosotros. Es decir, todo lo que yo sé, voy a poner como ejemplo todo lo que yo sé acerca de lo que estudié, todas mis experiencias, lo que pude haber estudiado en la escuela, lo que aprendí con mis padres, lo que aprendí con mis amigos, lo que aprendí en mis relaciones, no solamente en mis relaciones de pareja, sino en mis relaciones con otras personas, con mi jefe, con mis empleados, con otros padres, con gente, todo ese conocimiento, ese cúmulo de experiencias, tanto teoría como práctica, está representado por ese punto. Es decir, en realidad ese punto tendría que ser mucho más chico, pero bueno, efectos gráficos para que se vea y para que sea claro, está representado por ese punto blanco que vemos aquí arriba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Todo el conocimiento en realidad está representado por todo el universo, pero el conocimiento que yo tengo es ese punto. Ese punto curiosamente está representado por dos partes, ¿no? La primera parte es todo lo que yo sé que sé. Es decir, todo aquello que yo pude estudiar, pude vivir, esas experiencias, esas relaciones de las que le hablé. Todo ese conocimiento es lo que yo sé que sé, porque de hecho yo lo pude internalizar y lo pude llevar a la práctica. Pero resulta que hay otro conocimiento que es el que yo no sé. Es decir, hay algo que yo sé que no sé, es decir, todas las otras ciencias, todas las otras experiencias, lugares en el mundo, lugares en el universo, modelos de negocios, otras personas que no conozco, todo eso que yo no conozco, también no sé, soy consciente de que no sé lo que no sé. Y esa otra parte es esto, ¿no? Es lo que yo sé
que no sé. Y eso completa el panorama, completa mi panorama y completa mi entorno. Lo que yo sé que sé y lo que yo sé que no sé. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando hablamos de negocios, muchas veces tratamos de hacer o emprender, incluso en nuestra vida cotidiana, nos movemos desde este lugar, ¿no? Desde lo que yo sé que sé y desde lo que yo sé que no sé. Fundamentalmente desde lo que yo creo que sé o desde lo que yo sé que sé. Muchos de ustedes conocerán esta imagen. Ahora, ¿qué es lo que ven aquí? Algunos dirán que ven una mujer grande, una anciana. Otros dirán que ven una mujer joven mirando de perfil. ¿Por qué les comparto esta imagen? Seguramente alguno de ustedes conoce y sabe de este ejercicio. Bueno, esta imagen tiene que ver con algo que se conoce como SAR, Sistema de Activación Reticular. Y es cómo funciona nuestro cerebro, es cómo funciona nuestra mente, es cómo nosotros captamos y cómo nosotros interactuamos con el mundo. Hay un autor que dice que el mundo, la realidad, en realidad no es lo que nosotros vemos, sino es lo que nosotros somos por dentro. Es decir, el mundo no es lo que es, sino lo que nosotros somos por dentro. Podríamos resumirlo en no vemos lo que es, sino como somos. No vemos el mundo como es, sino como nosotros somos. Y podríamos decir también como es adentro, es afuera. Es decir, como es adentro, en mi interior, en mi mente, en esas experiencias de las que yo le estaba hablando, de todo lo que yo sé que sé y todo lo que yo sé que no sé, componen mi conocimiento, componen todo lo que está alojado en mi mente, en mi realidad. A partir de ese conocimiento limitado, como ya vimos, porque el universo es mucho más amplio, era todo lo que estaba representado en ese universo y nuestro conocimiento era solamente un punto en ese universo, evidentemente es un conocimiento limitado. Y a partir de ese conocimiento limitado es que funciona nuestro sistema de activación reticular. Este sistema de activación reticular es lo que me permite a mí entender el mundo. Es decir, si de repente se presenta un estímulo en mi realidad, en mi vida cotidiana, voy a interpretarlo y a analizarlo en función del conocimiento y de la experiencia que yo tengo, que ya la he desarrollado a lo largo de toda mi vida. Esto también se puede probar de la siguiente manera. Si yo les dijera ahora a ustedes que no piensen en un auto rojo, díganme, ¿pudieron no pensar en un auto rojo? Eso es imposible porque el cerebro, con todo ese cúmulo de información, evidentemente la mayoría, yo no creo que haya una persona que no conozca un auto rojo. Si yo les digo que no se imaginen o que no piensen en ese auto rojo, no pueden hacerlo porque el cerebro automáticamente dispara una imagen y esa imagen se refleja en nuestra mente, gracias al sistema de activación reticular. Bueno, en un emprendedor, en una persona, este sistema de activación reticular también influye a la hora de emprender, a la hora de encarar un negocio, a la hora de relacionarme con la gente, a la hora de relacionarme con un jefe, a la hora de relacionarme con mis empleados, a la hora de relacionarme con un socio. Solamente estamos interpretando esa realidad en función de esos conocimientos que hemos adquirido. Es importante aumentar esto. Por ejemplo, todos sabemos ahora que la tecnología es fundamental. No se concibe un mundo y no se concibe un negocio o un emprendimiento si es que no está la tecnología asociada a él. Prácticamente no existe. Quedan muy pocos y cada vez van a ser menos y van a terminar desapareciendo los negocios que no estén conectados con internet y no estén conectados con las redes sociales o con la tecnología. Esta curva de adaptación la escuché por primera vez gracias a un autor, un libro, sí, que es Gracias por llegar tarde, de bueno, ahora no recuerdo el nombre del autor, pero el tema es que aquí estoy, gracias con mi asistente, es justamente este, ¿no? Gracias por llegar tarde, de Thomas Friedman, ¿sí? Es un periodista, un pensador, un escritor, un divulgador del conocimiento. De hecho, se los recomiendo. Sí, Gracias por llegar tarde, de Thomas Friedman, donde él desarrolla este concepto, que realmente cuando yo lo escuché a mí es como que prácticamente me voló la cabeza. Yo dije, bueno, tiene razón en eso, nunca lo había pensado hasta el día en que leí el libro
y lo pude desarrollar y lo pude comprender, porque lo leí varias veces para poder entenderlo y poder compartírselos a ustedes. Esta curva de cambio lo que representa es la adaptabilidad o la adaptación que tiene una persona, que tiene un emprendedor, que tiene un ser humano, una persona común respecto de la tecnología. Ustedes van a ver aquí, a mi espalda, la curva de adaptación. ¿Curva de adaptación a qué? Curva de adaptación a la tecnología, a la evolución de la tecnología. Si ustedes ven, van a ver representado en el cuadrante una recta, ¿sí?, que es la humanidad, que ese es el grado de entendimiento que tiene la humanidad, y van a ver una curva roja, y esa curva roja lo que representa es la evolución de la tecnología, lo que representa es la evolución del conocimiento. Esa brecha que vemos por aquí, esa brecha que vemos aquí y el punto rojo, y ese punto rojo lo que representa en realidad es la distancia que hay entre mi capacidad de adaptación a la tecnología o la adaptación de un ser humano respecto de la evolución de la tecnología. Fíjense que hay una brecha bastante larga, y aquellos que logremos acortar esa brecha, evidentemente vamos a estar en ventaja respecto de otras personas, porque va a ser el grado de entendimiento del mundo y el grado de entendimiento que yo tenga de los negocios en general de aquí y a futuro. Por otro lado, es importante entender esto, ¿no? Urgente versus importante, ¿no? Para alguien que tiene, que sabe que tiene negocios, o que está emprendiendo, o que tiene obligaciones, muchas veces nosotros nos desviamos de lo importante por atender lo urgente. Este cuadrante también lo van a poder encontrar en 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Qué es lo que nos dice este cuadrante de urgente versus importante? Que en realidad nosotros tenemos que dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible a las actividades que me acercan a mi objetivo, que me acercan a la meta que yo quiero. Estas metas normalmente, o mejor dicho, estas actividades normalmente están relacionadas con cuestiones que no son urgentes, pero sí son importantes. Como por ejemplo la capacitación, como por ejemplo la educación, crecer como persona, crecer como ser humano, capacitarme como emprendedor. Todo esto tiene que ver con actividades que son lo más importante. Muchas veces atendemos cuestiones que no hacen y que no nos acercan a ese objetivo que yo estoy persiguiendo, pero que sí son urgentes. Como por ejemplo reuniones con amigos, como por ejemplo salidas que no tienen ningún sentido, pero muchas veces nosotros lo atendemos porque hay un límite de tiempo, entonces atacamos y dejamos lo que es verdaderamente importante para después. Y eso no debería ser así. Tenemos que hacer un cuadrante, hacer una matriz y definir exactamente cuáles son las actividades que van a representar y que me van a acercar a mí al objetivo. Para esto lo que normalmente se hace es hacer una lista, y en esa lista representar el 20% de las actividades que me demandan el 80% de los resultados. Para algunos esto va a ser bastante conocido, bastante cercano, porque esta es la ley de Pareto, el famoso 80-20, ¿no? El 20% de las acciones que generan el 80% de los resultados. Evidentemente el 20% de esas acciones están ubicadas en el cuadrante de lo importante, y esas actividades del 20% me van a dar el 80% de los resultados. Y esto es aplicable en cualquier aspecto de la vida, no solamente en los negocios, no solamente en mi actividad profesional o lo que fuera. Esto es aplicable a todo lo que nosotros podemos llegar a hacer, identificar. Es más, si yo quiero aprender una habilidad nueva, tengo que identificar cuáles van a ser las actividades que me van a permitir adquirir esa habilidad nueva, que generalmente se resumen en un 20% y me van a dar el 80% de los resultados al adquirir estas habilidades nuevas. Y por otro lado, les quiero compartir este modelo GROW. Resulta que el modelo GROW es un concepto que es tomado del coaching. Y el coaching, hay un libro de hecho que se llama GROW de no es Tim Gallwey, es John Whitmore, y él escribe el libro GROW, y lo que ellos cuentan es que inicialmente la metodología que se usó para un deporte que es el tenis, ¿no?
resulta que ellos lo que estaban desarrollando, y se dieron cuenta, se dio cuenta un señor llamado Tim Galway, que los partidos de tenis no se ganaban en la cancha, sino que se ganaban en el interior, en la cabeza. Por eso él le puso el juego interior del tenis. A partir de esa metodología empezaron a enseñar a jugar tenis a novatos y empezaron a obtener resultados realmente increíbles. Luego con Whitmore se dieron cuenta de que no solamente servía para el tenis, sino que servía para otros deportes. Y después, más tarde, cuando dan el salto empresarial, se dan cuenta de que esa metodología, gracias a una asociación que ellos hicieron con una consultora, se dieron cuenta que muchas de las herramientas y muchos de lo que ellos venían desarrollando también era aplicable a las empresas, era aplicable a las personas que trabajaban en empresas, en organizaciones. Les pidieron que crearan un método, y ese método en definitiva terminó siendo el modelo Grow. La idea es que los juegos se ganan no en el exterior, es decir, no en la cancha, sino en el interior de la persona. Lo mismo pasa en la empresa, los resultados se potencian en el interior de la mente, en el interior de la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? El modelo Grow, yo les aconsejo que puedan buscar, que puedan googlear o que puedan consultar, no sé, algún coach respecto del modelo Grow. El modelo Grow lo que nos enseña, en primer lugar, la G, que tiene que ver con el objetivo. ¿Sí? El objetivo es qué es lo que yo quiero hacer. Después viene la realidad, la R de reality, ¿no? De dónde estoy parado, o sea, cuál es mi realidad. ¿Es posible conseguir eso que yo quiero según mi realidad actual, el lugar en el que yo estoy? Porque puede ser que no sea posible, es decir, quizás yo quiero cruzar nadando el Océano Pacífico y resulta que mi realidad indica la realidad de que no lo voy a poder conseguir. Tengo que usar un medio de transporte, lógicamente. Por otro lado, tenemos la O, ¿no? De opciones. Es decir, en función de ese objetivo que yo quiero, en función de la realidad del lugar en el que yo estoy parado, ¿qué opciones tengo para conseguir eso que yo quiero? ¿Cuántos caminos hay? Y de esos caminos, ¿cuáles son viables? Porque evidentemente yo puedo plantear muchísimas opciones, pero en función de mi realidad no todas las opciones van a ser posibles. Y por último, voluntad, no will. ¿Qué voy a hacer? Es decir, ya me pongo en acción, que es el objetivo primordial del modelo Grow, es llevar a la acción. ¿Qué voy a hacer con esto que quiero? ¿Qué voy a hacer en función de esas opciones, en función de mi realidad, para modificar esa realidad, para obtener los recursos, para planificar cuáles son las opciones que yo voy a poder conseguir, que yo voy a poder lograr? Bueno, ahora yo los dejo en la segunda parte con mi compañero, con Sebastián, para que siga desarrollando este webinar. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido nuevamente a un webinar de Atrévete a Emprender. La primera parte que nos dio José es un abordaje bastante amplio, pero bastante específico de lo que viene pasando, lo que nos viene pasando como humanidad, como ser humano. Y este webinar lo titulamos Reinvéntate con el emprendimiento, justamente por la situación particular que está viviendo toda la humanidad. Pero no me refiero solamente a lo que es de público conocimiento, de lo que es una pandemia, sino también me refiero a todo aquello que nos llevó a que la forma en que nos educábamos, lo que nos llevó en la forma en que interpretábamos el mundo, la forma en que interpretábamos cómo hacer las cosas, realmente ha cambiado. Entonces, cuando llegó a mis manos un libro espectacular que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo?, de Borja Vilaseca, un español increíble lo que él enseña. Él es especialista en lo que es enneagrama, pero de ahí amplió, digamos, todo su repertorio y empezó a enseñar sobre lo que es cómo reinventarse profesionalmente, cómo reinventarse realmente a uno como persona, ¿no? Y él habla de esto, dicen, el título universitario fue al siglo XX lo que la marca personal va a hacer en el siglo XXI. ¿Por qué le hablamos del SAR? ¿Por qué le hablamos de lo que sé, lo que sé, que no sé? ¿Por qué le hablamos del modelo Grow? ¿Y por qué le hablamos de la curva de adaptación a los cambios? Porque hoy nos toca reinventarnos y empezar a cambiar el paradigma. Esto es como
como empezar a vernos hacia nosotros mismos y entender de que el mundo hoy en día, más allá de que necesita una especialización técnica de las personas, más allá de que necesita que tengamos un conocimiento bastante duro, empezó a cambiar un poquito, empezó como a moldearse y decir, mirá, yo quiero que vos sepas las ciencias duras, yo quiero que vos sepas de negocios, yo quiero que sepas de contabilidad, quiero que sepas de todas esas cuestiones, pero también quiero que seas más humano, que pienses en el porvenir de las generaciones futuras, que pienses en el porvenir no solamente de satisfacer tus necesidades, sino de poder ampliar todo ese conocimiento y abarcar a la mayor cantidad de gente posible para que juntos empecemos a hacer una co-creación del futuro. A mí me gusta mucho lo que es la filosofía griega y lo que es la historia de Florencia, de lo que es el Renacimiento. Imagínense que la filosofía griega en aquel entonces no tenía chance de trascender de una forma virtual como la tenemos nosotros. Ellos solamente trascendieron viviendo la filosofía. Ellos no eran filósofos, ellos vivían la filosofía, que era muy distinto a lo que hacía Sócrates, Platón, Aristóteles, toda esa gente. Era muy distinto a lo que hacía, que no practicaba una filosofía, sino que la vivía, la sentía. Y gracias a esa pasión, gracias a tener esa visión, porque ellos no pensaban solamente en la era que estaban viviendo. Ellos decían, ¿cómo será acá la vida a 1000 años, a 2000 años? ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Cómo vamos a evolucionar? ¿Cómo va a ser el proceso de comunicación de las personas? Y entonces ellos hacían hincapié en eso y dicen, bueno, la tecnología va a evolucionar, va a evolucionar. Las comunidades van a evolucionar, van a evolucionar. La salud, la escuela, todo va a evolucionar. Pero lo que es así una línea, la columna vertebral de la persona, es que los principios nunca van a cambiar. Los principios del ser humano nunca van a cambiar. El principio del ser humano es ser humano. Esta es como un trabalengua que se forma. Estúdienlo bien, fíjense bien, analícenlo. La esencia del ser humano es ser un ser humano. Cuando nosotros entendemos eso, podemos entender que más allá del título que yo necesito para desenvolverme en un ambiente económico, más allá de lo que puede ser una profesión, yo necesito mostrar al mundo de lo que yo soy capaz y cuál es mi visión y cuál es el porvenir que yo quiero generar en toda la comunidad, en toda la población, en todo el mundo, y que sea algo que trascienda hacia mí, no sea solamente algo para mí y que cuando yo muera se quede ahí, sino que pueda trascender. Y eso es lo que se refiere Borja Vilaseca cuando dice que la marca personal va a ser en el siglo XXI lo que fue el currículum vitae o lo que fue un título universitario en el siglo XX. Es fundamental empezar a reinventarse, es fundamental empezar a tener una marca personal. Marca personal es ser yo mismo, enfrentar a la adversidad, enfrentar al mundo con mis capacidades y cada tanto empezar a evolucionar mis fortalezas. Cuando tenía 18 años más o menos, tenía prácticamente 21 años, llega a mis manos, por oído, un libro que se llama, que creo que todo el mundo lo conoce, que la mayoría de las personas lo conoce, o ha escuchado hablar a alguien de él, que se llamaba Padre Rico, Padre Pobre. Y en aquel entonces, 21 años, creo que era cerca del 2010, 2011, recién egresado, no tenía prácticamente mucha ambición por una estructura de mi formación. Y llega mi libro y me dicen, mirá, en el mundo hay 4 formas de ganar plata. El 95, hay una estadística que es 95, 98, 99, pero más del 90% está en el cuadrante izquierdo, en lo que es la E y la A. Y el resto está en lo que es el cuadrante derecho de D e I. Claro, cuando leía el libro veía que las posibilidades o la oportunidad, esto es lo que nos habló José de Grow, de lo que es tener un Grow. Cuando yo analizaba lo que era un poco de la realidad, era evidente que si yo quiero hacer algo con el conocimiento que tengo, con la herramienta que tengo, me voy a ver un poco limitado. Porque lo que es como que uno se enamora de sus capacidades, pero entonces cuando uno se enamora de sus capacidades no ve lo que puede
aprender o reaprender o desaprender, porque yo había aprendido una sola forma de ganar dinero. ¿Y por qué hablamos tanto del dinero, de la plata, todo? Porque evidentemente es algo que es el único recurso que hay hoy en día para hacer un intercambio y para poder mejorar el mundo también. O sea, Jujuy, donde yo vivo, Jujuy, prácticamente si tendríamos economías o habría más plata para adquirir más bienes, más infraestructura, obviamente que podríamos estar haciendo muchas otras cosas que no lo hacemos. Pero como no tenemos recursos económicos, nos ve limitado. Ahora, eso lo que yo le acabo de decir era una percepción mía, era mi realidad, de sentirme limitado de encontrar recursos económicos. ¿Por qué? Porque aprendí, como le dije, aprendí solamente a ser empleado, en su defecto autoempleado. Pero aprender de esa manera me limitaba a muchas cosas. Entonces yo cuando veía este cuadrante dije, wow, qué bueno que está, mirá, está espectacular, pero eso es para otro país, eso es para otras comunidades, eso es para otro tipo de profesión, eso es para otros en sí. Entonces, para poder entender este cuadrante de flujo del dinero, no se trata de la forma en que yo gano plata. Yo cuando leí entendí que digo, no, esta es la única forma de ganar plata. Cuando empecé a investigar un poquito y cuando hablaba con José y él empezamos a ver un poco de filosofía, de coaching y todas estas cuestiones, entendimos y nos dimos cuenta de que los cuadrantes que hay acá marcados no tiene que ver con una cuestión de recursos, sino tiene que ver con una cuestión de pensamiento. Es la capacidad de pensar que yo tengo en poder adquirir esos recursos, en poder desarrollar actividades que me permitan a mí tener la capacidad de conseguir esos recursos. Entonces cuando veíamos el cuadrante de flujo del dinero, esto léanlo, investiguen, vean y empiecen a buscarle la vuelta, no solamente de un punto de vista económico específico, sino empiecen a ver un poco del punto de vista mental, de la percepción, de lo que nos decía José, del SAR, que es como nosotros vemos el mundo. Si yo veo como lo que yo sé y no puedo ver un poquito más allá, entonces voy a estar limitado a quedarme siempre estancado en un lugar. A mí me decían que pasar de un cuadrante a otro es prácticamente entre 5, 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque lamentablemente yo no tengo la educación financiera suficiente como para poder hacerlo en una velocidad más rápida. Ahora, lo que sí puedo hacer es aprender cómo hacer esos tipos de negocios, cómo tener esa mentalidad para que yo pueda trascender a una velocidad mucho más rápida. Y imagínense hoy, miren todo esto, lo que estamos haciendo. YouTube, todo lo que es internet, todo lo que es la capacidad de poder ver un video desde un celular, de conectarnos virtualmente. Este video no solamente después queda grabado, sino que no solamente está emitido en directo, sino que después puede quedar grabado. Y ya tengo una forma de trascender, una forma de comunicar, un pensamiento, una forma de ver, una forma de interpretar. Entonces, miren esta imagen, ¿no? Le voy a contar una pequeña historia, ¿no? Hay algo que se entiende que es impresionante, léanlo, es un argentino, el autor se llama Freddy Kaufman, tiene unos libros impresionantes, ha revolucionado la industria de las empresas, ha rediseñado prácticamente todos los conceptos tradicionales que teníamos de empresa y por primera vez nos empieza a determinar, nos pone en jaque de que si realmente nuestro modelo de pensamiento está hecho para este siglo o para el siglo pasado. Entonces imagínense, ¿no? Él habla de un concepto que se llama la capacidad de elegir. En realidad él lo saca de otro autor que se llama Viktor Frankl, que si pueden leerlo, el libro El hombre en busca de sentido, que nos da la capacidad nos lleva a que nosotros tenemos la capacidad de elegir. Siempre tenemos la capacidad de elegir. Y hay una forma entre elegir y hay otra forma entre que creo que yo elijo. ¿Sí? Ahora comencemos a desarrollar este tema porque es un poco confuso. Se lo voy a poner con un ejemplo mucho más claro. Imagínense que ustedes van por la calle, tranquilo, y aparece un delincuente como este, ¿sí? Y le apunta con un arma. Y le dice, dame todo tu dinero, dame toda tu plata, dame todas tus pertenencias. Entonces uno que hace, sí, toma. Se pone nervioso y le da absolutamente toda su plata. Ahora,
El delincuente agarra y dice, no, pero no quiero que me la des porque yo te la estoy pidiendo, yo quiero que vos me des toda tu plata, toda tu pertenencia, porque yo quiero que vos salga de tu corazón darme. Pero el tipo me está apuntando como un arma. Entonces yo le digo, o sea, sí, ¿no? Y el ladrón dice, dale, decime que me querés, que mamá, y dame todas tus pertenencias porque vos querés darme todas tus pertenencias. Entonces, ahí, imagínense, yo no estoy eligiendo querer dárselo. La persona que está enfrente en esa situación me condiciona a mí de decir, de obligarme a dar algo. Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros con estos sistemas económicos, con esta modalidad de pensamiento que tenemos en nuestras culturas, por lo general siempre son las culturas latinas, que a nosotros nos imponen hacer algo. Muchas veces el emprendimiento, que está muy, así que el concepto de emprendimiento hay que agarrarlo entre comillas, porque el emprendimiento es tener la voluntad de querer hacerlo. Yo, si alguien me dice a mí, leete este libro, porque con este libro vos vas a tener libertad financiera, con este libro vos vas a saber de coaching, con este libro vos vas a saber cómo crear una empresa. Si la persona me lo da y me dice, vos tenés que leerlo, pero yo no lo quiero leer, yo elijo no querer leerlo, pero aún así lo leo, no va a tener la misma repercusión, el mismo aprendizaje. Y eso es lo que nos llama a que nos dicen que es la responsabilidad individual. Yo todas las cosas que tengo que hacer, las tengo que hacer no porque las debo hacer, sino porque realmente quiero hacerlas. Y ese cambio de paradigma, esa forma de ver la vida, de decir, bueno, yo no voy a hacer las cosas porque quiero comprarme un auto, porque quiero, no sé, quiero comer asado todos los días, quiero tener plata, quiero emprender, quiero tirarme como la vagancia, como quien dice. Si yo quiero por esas cuestiones, lamentablemente el resultado se va a hacer muy, muy difícil. Estamos viviendo un cambio muy brusco de conciencia, es un cambio muy brusco de cambiar el paradigma, de cambiar la forma de ver las cosas. Las cosas las tengo que hacer porque nace de acá, porque yo la quiero hacer, porque yo tomé la decisión y tengo la voluntad de hacerlo, pero por mí, no porque hay pensamientos, hay estereotipos, hay paradigmas que nos meten, que hacen que yo actúe de cierta manera. Entonces este webinar, lo que queremos llevarle a ustedes es que empiecen a pensar realmente, a cuestionarse, a reflexionar sobre cómo me desenvuelvo en lo que es el mundo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Argentina en sí, o todo Latinoamérica, está un poco complicado. Pero una cosa es lo que pasa en Argentina, que podemos decir que estamos endeudados, que tenemos un Producto Bruto Interno que está subiendo por las nubes, mejor dicho, está cayendo. Tenemos, no sé, siempre tenemos el poder político que se pelean entre ellos. Todas estas cuestiones, que hay un nivel de desempleo bastante alto, que las empresas empezaron a cerrar, que de repente llevamos cuarentena, no sé, como hace 120 días, que no hay una respuesta a las necesidades que por ahí la gente piensa. Todo eso puede ser verdad, no te digo que no, porque es una realidad. Si uno se puede ver el dato estadístico, es verdad. Ahora, como yo te dije, esto es lo que pasa en Argentina. Y otra cosa es lo que me pasa a mí en la Argentina. Esto quiere decir de cómo yo me desenvuelvo. Porque si se me cierra una puerta, en la economía también se abre otra puerta. En la salud se abre otra puerta. En desempeñarme de una nueva profesión se abre otra puerta. Hay que empezar a cambiar un poco el paradigma. Nos dijeron, no, es que la vida es muy corta, la vida es muy larga. Yo puedo aprender un montón de cosas. Puedo decidir saltar un montón de veces. Porque la vida es demasiado larga. Imagínense que hay personas o dueños de empresas hoy en día que estuvieron con sus empresas hace 20 años y en 100 días la destruyó. O sea, 20 años haciendo una actividad para que en 100 días quede destruida. Eso quiere decir que el proceso de reinvención de la persona tampoco es que fue tan de querer hacerlo, sino que lo venía viviendo por las situaciones, pero después te llega una ola, después te llega un caos, te llega cualquiera de estas situaciones
Y lamentablemente te va a poner en una situación que vos no sabés cómo actuar, pero sí tenés la capacidad de reinventarte, la capacidad de adaptarte y tomar otra vez acción. Hoy en día, de verdad, se nos cierra 1.000.000 de posibilidades a nivel económico, a nivel de emprendimiento. Es verdad que empezó a decaer muchas actividades, pero ¿cuáles actividades? Las que nosotros conocíamos, la que para nosotros es fácil hacer, la que nosotros sabemos que hacemos y tenemos un resultado. Pero hoy en día eso ya no nos va a funcionar. Hoy en día lo que nos va a funcionar es empezar a esto, adaptarse a la tecnología, a entender de que el mundo no necesita que yo me aproveche del mundo, sino el mundo necesita que yo dé valor, que sirva a la gente, que sirva a las personas, que pueda comprenderla, que pueda decirle, mirá, el camino es por acá, vamos juntos, creamos un legado que pueda trascender a nosotros mismos. Tenemos que empezar a ser co-creadores de un futuro. Imagínense lo que pensaba Aristóteles, lo que pensaba en Florencia, lo que pensaba Miguel Ángel, toda esa gente que empezó a hacer el Renacimiento. Ellos no pensaban que iba a ser solamente ahí, ellos imaginaban a 100 años, a 200 años, a 1000 años después. Y hoy tenemos la oportunidad de tener muchísima información, muchísima herramienta, solamente tenemos que empezar a cambiar el paradigma. Entonces les dejo con esta frase: gracias a la evolución que hubo, hoy podemos elegir. Hoy vos podés elegir ser víctima de las circunstancias de Argentina o ser protagonista de las circunstancias de Argentina. Hoy vos podés elegir quedarte donde está y decir, una pandemia o una evolución tecnológica me dejó fuera de juego, o podés decir, gracias a la tecnología, gracias al conocimiento, gracias a mi capacidad de reinvención, gracias a mi humildad de aprender, gracias a mi humildad de decir la verdad que yo puedo seguir aprendiendo todo el tiempo puedo seguir aprendiendo, asesorándome de gente que tiene un poco más de conocimiento que yo, que ya transitó un camino y que me puede mostrar hacia dónde podemos ir. Gracias a esa humildad yo hoy puedo elegir. Así que amigos, lo que yo quiero dejarle en claro, que es que no nos crean nada, no le crean a José, no me crean a mí, investiguen, porque toda esta información está, siempre estuvo, se van a sorprender de la cantidad de información que hay en internet, se van a sorprender de los autores que hay que podían haber predecido todo esto, y nosotros, por no tener ese enfoque de importante, de urgente, por no tener ese enfoque de decir lo que yo aprendí me sirve o me sirvió hasta cierto punto, pero después de ese punto yo tengo que ver si lo que estoy haciendo me sigue generando resultados o me está paralizando. Es una cuestión de concepto, es una cuestión de visión, es una cuestión de filosofía. Las personas que realmente están transitando y que están aprovechando esta pandemia, están aprovechando esta evolución, no solamente de la pandemia, sino también toda la evolución tecnológica, nos dicen que la mejor forma de ganar $1.000.000 es ayudando a 1.000.000 de personas. Se acabó la economía del tener, de querer sacar beneficio, y pasó una economía de brindar, de servir, de dar, de comprender realmente a las personas, de comprender realmente lo que la comunidad o que el mundo necesita, y ponerme yo ahí firme como un líder para poder decir, miren, acá se puede hacer de esta manera, y el que hace conmigo yo lo voy a ayudar, y vamos a estar siempre juntos, en las buenas, en las malas, pero siempre juntos, aprendiendo, siendo humilde y yendo para adelante. Así que bueno, amigos, les dejo con esto. No me crean nada de lo que les dije, no crean nada de lo que les dijimos. Así que ahora les dejo mi número de contacto. A ver si puedo pasar la filmina. Ahí. Esos son nuestros números de contactos, y queremos invitarles nuevamente a un curso, a un taller personalizado, exclusivo solamente para 50 personas, que lo vamos a hacer este domingo, que le vamos a dejar el link en el chat. Y si no, nos piden, como te hayas enterado de este evento, le pide al que te haya invitado a este evento que te comparta el link de inscripción. Va a ser un webinar sencillo, va a ser un webinar de reinvención totalmente profesional. Vamos a hablar de 3 modelos de negocios que te pueden ir ayudando a vos, no solamente a aprender. Ahí me está diciendo, a ver por acá.
no solamente te van a ayudar a emprender, sino que son 3 modelos de negocios que lo que va a permitir es que empieces a desarrollar esta habilidad, empieces a conectarte con esta nueva información, que empieces justamente a entender que hay más posibilidades, hay más oportunidades que lo que pareciera que no hay. Es solamente una cuestión de percepción. Así que amigos, muchas gracias por tu tiempo invertido. Realmente estamos con todas las pilas nosotros para poder dar información de calidad, que lo que queremos es que realmente la gente empiece a conectarse con información verdadera, conectarse con información que te pueda llevar de un punto A a un punto B, que haya transparencia en lo que se hace, que haya realmente un futuro, que haya una visión, que haya una misión y que realmente haya una esencia en donde los equipos empiezan a transformar el mundo. Así que amigos, los dejo. Muchas gracias por tu tiempo. No se olviden, este domingo habrá un curso de los 3 modelos de negocio que se puede desarrollar en la era digital. Es un cupo limitado para 50 personas, así que muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos. Saludos.